Nada sucede simplemente porque sí. Es impresionante darnos cuenta de que la astrología siempre nos explica por qué suceden las cosas y nos indica por cuál camino transitaremos. Somos las Mentes Gemelas. Yo soy Nelly y yo Noelia. Para quienes no nos conozcan, somos reconocidas astrólogos y tarotistas de larga y respetada trayectoria nacional e internacional. Bienvenidos al que será nuestro primer video de YouTube. Hoy queremos hablarles de la situación que vivimos en el mundo, esa que a ustedes y a nosotros nos tienen confinados en nuestras casas y nos obliga a mantener distanciamiento social. Actualmente Saturno se encuentra en Acuario, un movimiento que comenzó el 22 de marzo de este año y que viene a mostrarnos un poco de lo que debemos aprender por los próximos 3 años, que es casi el tiempo que permanecerá en este signo. Para que lo entiendan mejor, creo que primero deben saber qué representa Saturno y qué representa Acuario, y más aún qué sucede cuando ambos se unen. Saturno es el maestro del karma y del destino y viene a enseñarnos con mano dura por qué necesita que aprendamos la lección. Saturno representa lo físico, el tiempo, la vejez, el trabajo arduo, la autoridad, las leyes, los gobiernos, los líderes, la responsabilidad, la disciplina, la sabiduría y sobre todo el esfuerzo que imprimimos en lograr lo que queremos. Y Acuario representa el futuro y el progreso, también tiene que ver con el cambio, la juventud, lo nuevo, la innovación, la tecnología, lo científico, la libertad, las amistades, las relaciones y los grupos. Acuario es un signo de aire, por lo que también rige los vuelos y los aviones. El tránsito de Saturno en Acuario durará casi 3 años, por ahora permanecerá ya hasta julio y se irá unos meses para darnos un respiro, pero regresará en diciembre del 2020 para hacer su entrada definitiva. A partir de ese momento influirá en nuestras vidas por poco más de 2 años. Quiere decir que lo que sucede en el mundo actualmente es solo el inicio de una era de cambios. De grandes cambios, diría yo. Desde ya podemos ver el efecto que este movimiento astrológico genera en la humanidad. Salud, progreso, libertad, relaciones y tecnología se han visto afectados y está dando duro en cada uno de estos aspectos. Para comenzar, en la salud, la enfermedad que azota actualmente y que se ha convertido en un problema global. En el progreso, hay miedo de gastar y como consecuencia recesión económica. Muchos han perdido su trabajo y es incierto el futuro de empleos, empresas y negocios. El mundo está paralizado. En la libertad, el distanciamiento social nos obliga a permanecer en casa, ya sea por decisión personal o por orden de los gobiernos, a fin de proteger al colectivo. En las relaciones, al estar aislados nos hemos forzado a alejarnos de nuestros seres queridos, incluso dentro del mismo hogar. No podemos abrazarlos ni besarlos, sobre todo si hemos salido de la casa, ya que los podemos poner en riesgo. Ha habido una transformación total en la forma en que nos relacionamos. A algunas personas les tocó vivir esta experiencia con familia y a otros con amigos y lamentablemente a muchos otros completamente solos. Y por último, influye en la tecnología que involucra los avances científicos, el internet y las redes sociales. De hecho, a través de la tecnología es que se puede crear una vacuna. Por otro lado, el internet y las redes sociales también son tecnología y en este momento son las herramientas que nos han ayudado a soportar esta situación, a mantenernos comunicados y a estar al tanto de las noticias. Saturno en Acuario nos exige un cambio, ir tras lo nuevo, pero para que esto suceda hemos tenido que enfrentar una crisis, porque las crisis son lo único que conducen al cambio. Es lamentable pero cierto. Queríamos un cambio y muchos lo pedíamos a gritos, pero unas cuantas voces no era suficiente para generar un cambio global, no uno que incluyera a los 5 continentes. Y ahora el mundo se paralizó y la situación nos obliga, bajo este encierro, a reflexionar y a darnos cuenta que hay cosas que no podemos manejar y a entender que solo hay que dejar que todo fluya. Saturno en Acuario restringe la vida social y nos exige que le demos un nuevo valor a la forma en que interactuamos con los demás. Y el momento es ahora. Debemos evaluar si compartimos con personas que realmente nutrían nuestras vidas o si solo llenaban nuestros espacios, nuestros huecos. Es momento de definir que estamos atados por compromiso o porque realmente queremos estar ahí. Sea como sea, nos toca decidir realmente si vale la pena cortar ciertas relaciones o continuar con ellas. Saturno en Acuario nos llama a concientizar sobre lo egoísta que hemos sido, solo pensando en nosotros mismos. A diario hemos revisado las redes sociales y nos hemos dado cuenta que muchos creen que hemos cambiado, que velamos por la seguridad de los demás, pero no es así, no es la realidad. Muchos de los que eligieron encerrarse en sus casas de forma voluntaria o obligados por los gobiernos no lo hicieron por los demás, sino por ellos mismos, por miedo a contagiarse. Y es normal tener miedo. Somos seres humanos y el ser humano tiene muchos miedos, quizá demasiados. Pero Saturno en Acuario nos exige que nos preocupemos realmente por la humanidad. Saturno en Acuario nos obliga a asumir responsabilidades sobre nuestros actos y a entender que lo que hacemos afecta a los demás. Este movimiento astrológico también nos lleva a reevaluar nuestra vida y a descubrir qué es lo que queremos realmente, si permanecer en lo que estábamos haciendo antes
o hacer algo nuevo. Sea como sea, habrán cambios. De hecho, ya estamos viviendo un cambio, porque así sea para mejor o para peor, el mundo cambió y cómo te afecta depende de ti. Saturno en Acuario nos exige un nuevo orden de prioridades a nivel personal, como país, como gobierno, en las entidades, en las autoridades, en las leyes y sobre todo en la economía, que es lo que más se ha visto afectado. Nos exige que la tecnología avance y se redacte a las nuevas necesidades, estudio, trabajo y negocios por Internet. Saturno es el constructor y en su paso por Acuario nos va a ayudar a construir nuevas estructuras mucho más sólidas y a largo plazo, que sean más duraderas y que nos ayuden a ser más estables. Muchos de ustedes querrán saber cuáles son nuestras predicciones a partir de ahora, pero antes de comenzar con este tema, nos gustaría hacer un pequeño paseo por lo que sucedió en el mundo en el pasado cuando Saturno hizo sus tránsitos por Acuario. Para que entiendan mejor, el encuentro entre el planeta Saturno y el signo Acuario sucede cada 30 años y genera este tipo de impactos como lo que estamos viviendo ahora. Ya se darán cuenta de las increíbles coincidencias entre el pasado, el presente y el futuro que estamos por vivir. En 1991, cuando Saturno entró a Acuario, hubo fuertes acontecimientos. Estados Unidos inició ofensiva contra Irak y comenzó la llamada Guerra del Golfo. Mikhail Gorbachev renuncia a la presidencia de la Unión Soviética y poco tiempo después anuncia su disolución. Cae la competencia y cambia el orden mundial. Terremotos catastróficos en Pakistán, Costa Rica, Panamá e Italia. Hay un ciclón en Bangladesh con 138.000 víctimas y erupción de un volcán en Filipinas. En Estados Unidos golpea la tormenta perfecta y aunque hubo pocas muertes, generó pérdidas de más de 200 millones de dólares. El gobierno peruano impone estado de emergencia a causa de una epidemia de cólera. Cierra la aerolínea estadounidense Panam. ¿Se acuerdan de que le dijimos que Acuario regía los aviones? Bueno, miren lo que pasó. Se creó www, el primer servidor web, se establecen leyes de Internet y la web se abre al público, un avance tecnológico que marcó la historia. 1962 al 64, otro Saturno en Acuario. En los Países Bajos sucede el accidente ferroviario más grande de su historia y también hay una avalancha en Perú, con un saldo de 4.000 víctimas. Se firma un intercambio comercial entre Unión Soviética y Cuba por 60 millones de dólares. Poco tiempo después, Estados Unidos corta relaciones diplomáticas con Cuba y ordena la invasión de Bahía Cochinos, que también marcó la historia. Instalan misiles atómicos en Cuba. Se construye el muro de Berlín. John F. Kennedy ordena el embargo total contra el régimen de Cuba. Comienza la intervención de los Estados Unidos en Vietnam y muere John F. Kennedy. También hay un golpe de Estado fallido en Venezuela, conocido como el porteñazo. En 1932, 30 años antes, cuando Saturno entró en Acuario por primera vez en ese siglo, empeoró la hambruna en la Unión Soviética, terremotos en Japón, China y en California. En Alemania se inaugura el primer campo de prisioneros nazis y se establece la Gestapo, que era la policía secreta nazi. En Estados Unidos, el presidente Roosevelt crea una organización que daría trabajo a más de 4 millones de desempleados. En 1904, cuando Saturno transitó por Acuario, Uruguay inició su última guerra civil y Japón rompió relaciones diplomáticas con Rusia y comenzó la guerra ruso-japonesa. En España se crea el primer laboratorio de aeronáutica. Estados Unidos gana el control sobre el canal de Panamá. Se instaura una nueva ley de migración en el que las personas tienen que pagar una tasa de entrada en Estados Unidos y también marcó la historia. En la bahía de Nueva York mueren 1.000 personas en un incendio en un barco de pasajeros y otras 635 en un naufragio. También se inauguró el metro de New York, hecho que marcó el inicio de una nueva era en el transporte de esa ciudad. Revisar el pasado nos sirve para saber un poco lo que nos toca vivir en el futuro, para entender que generaciones anteriores también le pasaron muy mal y aún así estamos aquí. Todo pasó y la vida continuó. Notaron las coincidencias, ¿verdad? Saturno en Acuario marcó todas esas épocas. Inicio de guerras, desastres naturales, epidemias, pero no todo lo que trajo fue malo, también trajo avances tecnológicos. La gran diferencia entre otro Saturno en Acuario y el del 2020 es que el planeta Plutón entró en Piscis pocos días después de que lo hizo Saturno. Para ser más específicas, el 27 de marzo. Les explico un poco. Plutón representa el inframundo, lo más profundo y oscuro de nuestras almas, la muerte masiva y las grandes transformaciones, mientras que Piscis rige las pandemias. Juntos vienen a confundir y a destruir, y al toparse con Saturno en Acuario, que ya les explicamos todo lo que significa, se crea un caos de miedo y muerte extrema, tal y como sucede actualmente. Es una etapa en que salen a relucir nuestros más profundos problemas existenciales. En este punto del video todos se preguntarán,
¿Y qué sucederá a partir de ahora? Y es aquí donde, con la combinación de la astrología y las cartas del tarot, haremos nuestras predicciones. Para empezar, el encierro obligatorio será impuesto en la mayoría de los Estados Unidos o en el país entero, y también en otros países que hasta ahora se niegan a hacerlo, como medida necesaria para frenar el avance de este problema de salud pública. Recordemos que Saturno de Acuario está relacionado con dar mayor importancia a las personas. Estaremos haciendo todo lo contrario a lo que nos exige que aprendamos si hacemos eso. Igualmente, tarde o temprano tendrán que imponer la cuarentena. Todos en este lado del mundo, es decir, en América, estaremos en casa por lo menos 2 o 3 meses. Cuando salgamos será poco a poco, con limitaciones impuestas por los gobiernos y también autoimpuestas por el temor a contagiarnos. Quiere decir que la reintegración en la sociedad será lenta, así que les aconsejamos tener mucha paciencia, que no se dejen llevar por la desesperación. En pocas palabras, el distanciamiento social se mantendrá aún cuando haya finalizado la pandemia, por lo menos por un tiempo, no menos de 6 meses. El problema de salud pública que nos aqueja durará unos meses más, tal vez unos 6, y de pronto se detendrá, pero por un tiempo, porque según vemos en nuestras cartas, habrán oleadas, se irá y volverá para regresar con mucha más fuerza. Nuevamente tendremos que utilizar las mismas medidas de contención, como lo escuchan. Regresará. La vacuna será creada este año, pero será temporal, ya que más adelante será sustituida por otra mucho más efectiva. Vemos a través de las cartas que se creará una especie de dispositivo que marcará a quienes hayan enfermado y serán necesarios certificados que identifiquen quién enfermó y quién no. Habrá una lamentable tendencia a marginar a quienes estuvieron enfermos, y a quienes no lo hayan estado. Es allí cuando debemos reevaluar nuestras actitudes hacia los demás. Según vemos en las cartas, esta época será mucho más caótica y violenta. En algunos lugares, al pasar el tiempo, las personas se tienden a desesperar y actuarán por impulso, algunos por instinto de supervivencia y otros motivados por el afán de alterar el orden público. Habrá muchísimas revueltas, sin embargo, las fuerzas policiales o militares actuarán rápidamente y, aunque todo pareciera salirse de control, lograrán controlar. Lamentablemente, tal como sucedió en los últimos días, muchos más perderán sus trabajos, cerrarán negocios y empresas, ya sean grandes o pequeñas, se verán afectadas. La buena noticia de todo esto es que, como Acuario es el progreso, las personas serán más creativas y crearán nuevos modelos de negocios, la mayoría por internet, o que se puedan controlar en remoto. Sin darnos cuenta, todo lo que ha sucedido ha dado paso a una nueva era. Las fronteras continuarán cerradas por un buen tiempo y en algunos lugares, aun cuando se abran, habrán nuevas leyes con limitaciones, todas basadas en la salud. Los aeropuertos tendrán nuevos sistemas de seguridad, por supuesto mucho más caros y muchísimo más estrictos. Será difícil viajar y es una tendencia que durará 2 o 3 años. Vemos en las cartas que, a pesar de los altibajos y de los conflictos que se enfrentarán al terminar este encierro, los países poco a poco se recuperarán, comenzando por China y Estados Unidos. Sin embargo, a este último le costará un poco más. Por otro lado, a otros países les será aún más difícil, como Venezuela, Perú, México y Ecuador, y a otros países de Latinoamérica, a quienes en su momento se les irá de las manos esta situación. Queremos acotar que definitivamente habrá un cambio en el orden mundial. Seremos testigos de la caída de 2 potencias y el resurgimiento de una un poco olvidada por todos. Las cartas revelan que habrán 2 también conatos bélicos que serán controlados. Por otro lado, habrá acontecimientos en torno a los mandatarios de algunos países en los próximos 2 años. 3 presidentes en función saldrán de su cargo de forma repentina, probablemente por muerte, y 2 serán derrocados. También vemos que 2 expresidentes morirán. En poco tiempo se verá relucir que China no ha dicho la verdad tal cual es. Han ocultado mucha más información de lo que se cree, información muy importante, y los brotes en este país han continuado, a pesar de que ellos no niegan. La tasa de mortalidad ha sido más elevada de lo revelado. Igual sucede con el origen de este problema que se ha extendido los últimos meses. Con respecto a Europa, esta situación que vivimos actualmente los va a unir, pero solo de manera temporal, porque con el tiempo habrá distanciamientos y conflictos económicos entre los países que lo integran, y como consecuencia crearán nuevas leyes que delimitarán más cada país, y así comienza el fin de la Unión Europea. Por otro lado, el euro se verá profundamente afectado y, como consecuencia, grandes cambios se manejarán en las monedas de este continente. Muchas aerolíneas no superarán esta crisis, a pesar de la ayuda que puedan brindarle sus gobiernos para poder permanecer en pie. Algunas se asociarán con otras para unir fuerzas,
salvar a las más débiles, pero simplemente no lo lograrán y desaparecerán. Si vemos un poco más allá, las cartas también nos dicen que entre el 2020 y el 2023 se caerán algunos aviones y esto traerá muchas más dificultades a la industria aeronáutica. Por otro lado, las normas de limpieza en entidades y transportes públicos se convertirán en la regla, aunque una que otra no hará caso, por lo que la falta de responsabilidad creará graves problemas con la ley y las personas. Se creará un nuevo modelo económico basado en el decrecimiento, es decir, todo lo contrario a lo que ha sucedido hasta ahora. Los gobiernos se preocuparán mucho más por preservar el bienestar de las personas a costa de la economía. Las personas cambiarán su conciencia, ya no gastarán en exceso, sino en artículos y actividades que realmente utilicen y necesiten. Los precios serán más reales, los de bajo costo subirán y los que tienen precios muy elevados se verán obligados a regularlos para poder subsistir. Por otro lado, el mercado del real estate se verá afectado seriamente por varios años, pero no se preocupen que esto será temporal. Los colegios y universidades y centros educativos continuarán cerrados buena parte del año y en algunos lugares el año completo. Se mantendrán los sistemas de estudio por internet en algunas regiones y con el tiempo evolucionará hasta convertirse en un sistema perfecto. Sin embargo, queremos aclarar que no desaparecerán las escuelas, pero sí que muchos podrán elegir si asistir a alguna o seguir los estudios en casa. En cuanto a la naturaleza, los próximos 2 o 3 años se avecinan varios terremotos, incluso habrá movimientos de tierra en lugares poco frecuentes. Estos fenómenos sucederán en varias partes del mundo. Oleadas de frío más crudas que en años anteriores azotarán a varios países y en el verano hará un calor mucho más intenso. Habrá desastres naturales, inundaciones, ríos que se desbordan, como no lo vemos hace mucho, erupción de volcanes en un pueblo posiblemente de América y otro en un país del continente asiático. Muchos de nosotros cambiaremos nuestros planes porque lo que existía será diferente, ya sea en el trabajo, en el amor, en las relaciones e incluso en la percepción que tenemos hacia la vida. Veremos todo desde un punto de vista más realista y entenderemos que hay que disfrutar el aquí y el ahora. Puede que al principio sea duro, pero con el tiempo será positivo. Nos adaptaremos al cambio, que definitivamente no será ni bueno ni malo. El impacto que cause en nuestras vidas dependerá de cómo lo tome cada uno. Vemos a través de las cartas que se vienen cambios en las relaciones. Algunos decidirán estar más aislados y otros querrán disfrutar más la vida, vivir con intensidad como no lo hacían antes. Cuando salgamos del distanciamiento social obligatorio habrá un fuerte contraste entre los que tienen miedo y deciden quedarse en casa y salir con restricciones a lugares donde haya poca concentración de personas y los que salen y anhelan recuperar el tiempo perdido. Esos que hacen caso omiso a las reglas tendrán la culpa de que cause un nuevo virus y un nuevo contagio. Como dijimos antes, tiende a repetirse el ciclo. Recuerden que al principio del video les comentamos que Saturno en Acuario estaría hasta julio y se iría por unos meses hasta retornar en diciembre. Cuando lo haga, vendrá con mucha más fuerza y lo hará para quedarse por 2 años más. Y en ese momento nos pasará ese examen de su primera estadía y nos preguntará, ¿aprendieron? Si no lo hemos hecho, las experiencias podrían ser mucho más fuertes. Depende de cada uno de nosotros pasar la prueba. A pesar de que nuestras predicciones suenen un poco desalentadoras, las cosas no estarán tan mal. No es el fin del mundo, ni el apocalipsis, ni un castigo divino. Es la construcción de un mundo nuevo, que confiamos sea mejor. Nos gustaría que tengan una frase presente, que no es de nuestra autoría, y que quizá algunos de ustedes han escuchado hasta el cansancio en las redes sociales. Hay que tener serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar. Necesitamos tener fe, paciencia, tolerancia, debemos mantener una buena actitud y estar seguros de que esto también pasará. La clave es estar conectados con la comunidad y abrir nuestras mentes y nuestros corazones para reprogramarnos, para ser un nuevo tipo de ser humano, uno mucho mejor. No podemos cambiar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos cambiar cómo nos sentimos y cómo reaccionamos. Vivamos un día a la vez. A través de la astrología y la lectura de las cartas, estábamos conscientes de que algo impactante iba a suceder en el mundo. Tanto nosotras como muchos otros astrólogos sabíamos que iba a ser un hecho colectivo, solo que no imaginábamos cómo iba a ser. Tenía que ser algo de gran impacto para que cambiara el mundo entero, como efectivamente está sucediendo en este momento. Te pedimos con el corazón en la mano que así pertenezcas a ese grupo que está en su momento de negación. Esos que dicen, no pasa nada, están exagerando. Esto es solo una gripecita, o al grupo que prefiere creer en teorías conspirativas que no vale la pena mencionar además en este momento, porque en realidad el origen de esta enfermedad es lo que menos importa ahora,
ya sea natural o sea creado. Lo que importa es que esto es real y que lo estamos viviendo, que es tu presente, que es nuestro presente. Te pedimos que te pases al otro grupo, a los que aceptan lo que sucede y acatan las reglas. Al final de cuentas, esto es lo que hay. Saturno en Acuario nos obliga a ser responsables, a pensar en lo colectivo, en la humanidad, a dejar de ser tan individualistas y egoístas. Porque si tú te enfermas por terquedad o por irresponsable, ese es tu problema. Pero en este caso no es justo, porque posiblemente no te pase nada. Quizá mueras, pero en el proceso te vas a llevar a otros contigo, posiblemente a un ser querido o a cualquier persona que sin quererlo y para su mala suerte estaba a tu lado en el supermercado, en la calle o en algún otro lugar. Es una ruleta rusa que no vale la pena jugar. Hemos grabado este video con la mejor intención y con muchísimo cariño. Tengan presente que lo que les decimos acá no son nuestras opiniones personales, sino la interpretación fiel a nuestras cartas y a la astrología. No nos interesa ni queremos ser víctimas de ataques de nadie. Si no te gusta lo que ves en este video, con todo respeto, te pedimos que te vayas a otros perfiles o a otras redes sociales en donde puedas disfrutar del tipo de contenido que realmente quieres ver y quieres escuchar. Rogamos por el descanso también de las almas de esas personas que se fueron y que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Les deseamos paz y resignación a los familiares que hoy los lloran. Agradecemos al personal médico, bomberos, policías, militares, personal de limpieza de hospitales y recogedores de basura, empaquetadores, empleados de supermercados y de delivery. Son nuestros héroes. Nos solidarizamos también con todos los que la están pasando mal y les pedimos que no se dejen arrastrar por el pesimismo. Tengan fe. También te agradecemos a ti que estás al otro lado de la pantalla por haber llegado hasta el final del video. Los amamos muchísimo y rezamos cada día para que el proceso sea más fácil y el aprendizaje más rápido, pero sobre todo para que aprendamos de esta dura experiencia. Hemos decidido abrir este canal y estar más presentes en sus vidas. Poco a poco iremos subiendo videos. Tengan presente que las redes sociales es un mundo completamente nuevo para nosotras, así que por favor, mucha paciencia. Dale suscribir y campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Y por qué no, compártelo con tus amigos y conocidos. Les deseamos lo mejor del mundo. Manténgase salvo, quédate en tu casa y recuerden lo que les dijimos a mitad del video, que este tipo de situaciones ya las vivieron generaciones anteriores y las superaron y aquí estamos. Nada es eterno y esto también pasará.